Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal, Mi Cocina en Alaska. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Gabriela y hoy vamos a preparar una deliciosa pasta italiana con salmón. Nuestra receta del día de hoy va a ser un salmón fettuccine olivera. Acompáñame para que aprendas a prepararlo al estilo bien alasqueño. Acompáñame hasta el final de mi video y si esta receta te gustó, no olvides regalarme un like, suscribirte, ahí hazle clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que yo suba una receta y compartir este video. Compartirlo para que muchísimas más personas puedan preparar mis recetas. Gracias. Empezamos. Aquí les voy a presentar la lista de los ingredientes que necesitamos para preparar nuestro salmón fettuccine olivera. Aquí yo tengo 4 filetes de salmón grandecitos y uno pequeño. Yo les retiré la piel, miren, aquí pueden ver. Y este salmón fue pescado aquí en los mares de Ketchikan. ¿Qué tal? Aproximadamente esto es como 3/4 de kilo. También vamos a necesitar 4 ajos, los vamos a picar bien finitamente y un chile morrón. Este yo lo piqué en tiritas y después le di una partida a la mitad de la tira. También vamos a necesitar calabacitas. Miren, recuerdan que siempre les digo que están bien grandes las calabacitas. Pues yo feliz, por fin nos trajeron calabacitas de mi querido México, más pequeñas. Aquí yo tengo 2 calabacitas, las partí mi calabaza a la mitad y después las corté en medias lunas. También vamos a necesitar hongos. Yo aquí tengo como 1,4 cuartos de hongos. Mantequilla, unas 5 o 6 cucharadas de mantequilla no salada. También vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva, vino blanco, queso parmesano, ya bien granulado, molidito. También unas cebollitas cambray. Esto es para agregárselo a nuestro fettuccine y que le dé un sabor especial y rico. Y yo voy a usar esta pasta. Ya tengo mi agua hirviendo y la vamos a cocinar de acuerdo al tiempo que dice mi paquete, pero a mí me gusta agregarle cebolla, chicken base o consomé en polvo y unas hojitas de laurel. Vamos a necesitar también pimienta, sal, también más chicken base para sazonar nuestra crema de fettuccine. También heavy whipping cream. Hay personas que les gusta usar half and half. Es totalmente a tu gusto. Esto es opcional. A mí me gusta usar esta cremita. Bien, miren, aquí yo tengo casi 2,5 litros de agua. Ya está por hervir. Le voy a agregar toda mi pasta, pero primero le voy a poner 1,5 cucharadas de consomé de polvo. Si a ustedes no les gusta usar el consomé de polvo, entonces le pueden poner sal, un pedazo de cebolla y hojas de laurel. Aquí están mis hojitas de laurel. Ahora sí le vamos a agregar su pasta a esta agua calientita. Vamos a dejar que comience a ablandar para comenzar a sumergirla. El paquete dice que tardará aproximadamente de 10 a 12 minutos para que la pasta quede al dente. Al dente significa que esté suave a la mordida, pero que no se desbarata. También le vamos a agregar un chorrito de aceite a mi pasta para que no se me vaya a pegar. Y miren, quería enseñarles una cosa. Aquí yo tengo un poco de agua y una servilletita. La vamos a humedecer, la mojamos y la exprimimos. Los mushrooms o los hongos no se sumergen en agua. ¿Por qué? Porque tienen parte aquí adentro que es porosa y abierta y se le mete el agua y la mugrita que pueda tener afuera pues se le mete y no se la vamos a poder sacar. Entonces la forma correcta de limpiar un mushrooms o hongo es humedeciendo una toallita y después hacemos este movimiento, miren, así con su dedo gordo para arriba con mi toallita húmeda y vamos a desprender la piel del mushrooms muy fácilmente. Miren, siempre es bueno aprender algo nuevo y practicarlo. Así que allá en casita ya conocen una nueva forma de cómo limpiar sus hongos o mushrooms. Nuestra pasta tenemos que estarla meneando
cada 3 minutos para evitar de que se nos pegue en el fondo de nuestra olla y también para que se cocine bien parejita, para que no tenga pedazos de pasta, unos más crudos y otros más blanditos. Los hongos los vamos a partir así en tiras delgaditas para que se cocinen fácilmente, pero a la vez queden firmes. Miren, aquí tengo mi cebollita cambray. Le vamos a quitar toda la puntita esta que tiene como estos cabellitos aquí blancos para poder partirla. Y la cebollita cambray la vamos a cortar en pedazos chiquitos, la parte de la cabeza y la de las colitas más grandes. El ajo lo vamos a partir en rodajas delgaditas para poderlo partir lo más finamente que podamos. Ahora vamos a sazonar nuestros filetes de salmón. Solo vamos a usar 2 cosas, pimienta negra y sal molida. Vamos a sazonar el salmón muy bien por los 2 lados. ¿Sí? 13 minutos duró mi pasta cocinándose. Miren. Ya se parte, pero está todavía firme. Eso es al dente. 13 minutos duró la pasta. Aquí le vamos a retirar el agua caliente. Yo estoy dejando correr más agua fría en mi llave de mi fregador. ¿Por qué? Porque para que no vaya todo el agua hirviendo a la tubería. Aquí ya lo estoy sacando en mi coladera que tengo especial para pastas o cosas grandes. Y aquí abajo está el agua. Poco a poco lo tenemos que vaciar para que no vaya a pasar nada en la tubería. Hay quienes les gusta enjuagar la pasta con agua fría. A mí no, porque a la hora de enjuagarlo le vamos a quitar su sabor que le dio su hoja de laurel, chicken base y cebolla. Esto sí se lo vamos a retirar. Aquí pusimos en nuestro sartén un poco de aceite de oliva y 4 cucharadas de mantequilla que vamos a dejar que se derritan bien para poder agregar nuestros filetes de salmón que ya están bien sazonados. Ven, miren, aquí mi mantequilla ya se desbarató, ya está caliente, está comenzando a hacer burbujitas. En este momento vamos a agregar los filetes. Primero vamos a poner la parte hacia abajo, la que vamos a dejar como de presentación, la cara de nuestro bistec, como decimos. Vamos a cocinar por 3 minutos de cada lado nuestros filetes de salmón. Eso sí, a fuego medio, alto, no alto, ni tan bajito. Pues bien, aquí mis filetes ya cumplieron sus 3 minutos de un lado, así que ahora los vamos a voltear del otro. Bien, aquí mis filetes ya cumplieron sus 3 minutos de cada lado y los vamos a retirar. Los voy a poner en un plato. Miren qué bellos quedaron. Miren qué delicioso se ve, ¿verdad? Parece que no está 100% cocinado de la parte del medio o de la parte más gruesa de esta de aquí, pero no se preocupen porque se va a terminar de cocinar en la pasta.
Esto se ve doradito, no está quemado. Pero aquí vamos a poner nuestras calabacitas bien partidas y los bell peppers o chile morrón. Bien, miren aquí, esto ya tiene sus 6 minutitos. Si pueden ver la calabacita cómo está cambiando de color. Pues bien, ahorita es momento de agregarle los hongos y el ajo. ¿Cuánto de ajo? Vamos a medir el ajo para que se den una idea. Esta es una cucharada sopera, 2 cucharadas soperas. Después de que le agregué el ajo, también le agregué la cebollita cambray. No lo grabé porque mi cámara estaba apagada, pero por seguro se la agregué. Miren nuestra calabacita, el color verde clarito nos dice todo. Esto ya casi está. Aquí ya es hora de agregarle su sazonador. Yo le voy a agregar chicken base. 2 cucharadas de chicken base. Y también su vino blanco. ¿Cuánto de vino blanco? Pues eso sí que va como quien dice más al gusto. Pero recuerden que esta es una cantidad grande, así que le tenemos que agregar alrededor de 1/4 de taza o un poquito más. ¡Wow! ¡Qué rico! Vamos a dejar que el vino blanco y el consomé de pollo en polvo haga su trabajo como por 2 minutos. Después de ese tiempo ya podemos agregar la leche. Ahora es tiempo de agregarle nuestra crema. Esto es medio litro. La comida italiana, cuando preparan pastas, no dejan muy cremosos sus platillos. Es solamente la pasta, tiene que estar como bien llenita, pero nada que quede caldudo. A mí en lo personal, ya ven, nosotros los mexicanos nos encanta todo caldudito. A mí en lo personal sí me gusta dejarlo con cremita extra. Así es que por eso yo le voy a agregar 1,5 de estos paquetitos. También es tiempo de agregarle queso parmesano granulado o molidito. ¿Cuánta cantidad? Yo le voy a agregar 2/4 de taza. Este queso parmesano lo ayuda para que se haga más espesito y también le dé sabor. Ahora sí tenemos que dejar que esta crema comience a hervir para probarla y ver si le falta algún sazón. Si puedes ver, aquí ya está comenzando a hervir. Este tipo de comida nunca debemos de taparlo. ¿Por qué? Porque entonces nuestra lechita no se va a espesar. O también corremos el riesgo de que se nos corte. Así que lo tenemos que dejar bien destapado. La salsa de mi fettuccine Olivera ya tiene hirviendo alrededor de 4 minutitos. Ahorita le vamos a agregar los filetes de pescado. Aproximadamente los voy a dejar por 2 minutos para que hierva todo juntito. Solo voy a agregar 3 porque los demás miembros de la familia solo quieren su pasta con la crema. Así que vamos a dejarlo servir un ratito. Llegó el momento de servir. Primero vamos a sacar nuestro filete. Yo lo dejé que hirviera la salsa con todo el filete de salmón aquí alrededor de 2 minutos. Ya es tiempo de que le agreguemos aquí la pasta a nuestra salsa fettuccine Olivera. Yo solamente le voy a agregar 3/4 partes de todo lo que yo cocine.
Después de que agregué la pasta, lo dejé hervir 3 minutos más todo junto para que se combine bien su sabor y la pasta absorba todos esos aromas del ajo, del vino y de sus vegetales. Ahora sí, ya estará listo para llevarlo a la mesa y disfrutarlo. ¿Qué les parece? Aquí está ya terminado nuestro salmón fettuccine Olivera. Ay, hasta yo estoy feliz, huele tan rico y sabe tan delicioso este platillo. Espero que lo preparen para sus familias y verán que todos van a quedar encantados. ¡Anímense! Y si esta receta les gustó y el video les encantó, regálenme un like, no olviden suscribirse a mi canal y compartan el video para que muchísimas más personas puedan preparar mis recetas. Ahora vamos a probar. Bien, la hora feliz llegó. Vamos a probar. Tan rica la verdurita que quedó. Quedó todavía firme la calabacita. Los champiñones. Vamos a ver la pasta. Firme, pero a la vez suave. Wow, y el salmón delicioso. No quedó sobrecocido. Blandito. Vamos a disfrutar nuestra pasta del día de hoy con una... Vamos a disfrutar nuestra pasta del día de hoy con una copa de vino blanco. Bien frillito, bien rico. Provechito y salucita, porque soy mujer y me merezco todo lo mejor del mundo. Gracias.